La silueta. Desde que empecé mi carrera en enfermería, he aprendido a leer más allá de lo evidente. He presenciado milagros y tragedias, he acompañado a quienes en sus últimos suspiros buscaban consuelo, y he sentido energías que no se explican con la lógica. Pero nada se compara con lo que viví en el Hospital Santa Cecilia, un antiguo edificio en el centro de mi ciudad natal, cuyas paredes parecían guardar secretos oscuros y recuerdos imposibles de olvidar. Era un hospital que, con el paso de los años, había perdido parte de su brillo y se había resignado a la decadencia. Sus corredores, iluminados por luces parpadeantes y con un eco perturbador en cada paso, se convirtieron en testigos silentes de historias de dolor y desesperanza. Yo trabajaba en el turno nocturno, el más solitario y, para mí, el más revelador, pues en la oscuridad se manifiestan cosas que durante el día se ocultan tras la rutina y el ruido. Recuerdo claramente aquella primera noche en la que algo cambió. Caminaba despacio por un pasillo desierto, cuando una sensación extraña me invadió. No era el cansancio ni el frío que a veces acompaña a las largas horas de trabajo, era una presencia, un peso en el aire que no lograba explicar. Mis sentidos, siempre tan afinados para captar cualquier anomalía, me alertaron de inmediato de que algo no estaba bien. En cada puerta, en cada esquina, parecía habitar una energía negativa, un murmullo sordo que se desvanecía apenas trataba de nombrarlo. Esa noche, mi primer encuentro fue con un paciente en estado terminal que, desde hacía días, había mostrado signos de inquietud. No tardé en percibir que la habitación estaba impregnada de una atmósfera densa y helada. El hombre, con el rostro demacrado y los ojos perdidos, de repente se quedó inmóvil. Sin necesidad de palabras, comprendí que algo se había posado en su cuarto. Una figura oscura se delineó vagamente en el rincón opuesto a su cama. No era la visión de un enfermo delirante, en el silencio abrumador, la silueta parecía una presencia tangible, suspendida en el aire. La sensación era tan intensa que cada fibra de mi cuerpo se estremecía y su respiración se volvió entrecortada ante lo inexplicable. Poco después, durante una tarde en la que la rutina parecía haber vuelto a instalarse, atendí a doña Elisa, una paciente de avanzada edad que sufría complicaciones cardíacas. Sus palabras eran pocas, casi susurros, pero su mirada decía todo. Con los ojos vidriosos y llenos de terror, me confesó que había visto, en la penumbra de su cuarto, una figura que la observaba sin cesar. La imagen de aquella silueta se repetía en sus relatos, una sombra que se posaba en el borde de su cama, un espectro sin rostro que emanaba una energía gélida. Yo intenté reconfortarla, explicándole que tal vez era producto de su fragilidad o de un sueño perturbador, pero en mi interior sabía que aquello era real, que en ese hospital algo se manifestaba sin pedir permiso. No pasó mucho tiempo antes de que otros relatos comenzaran a surgir. Cada paciente que se encontraba al filo de la muerte parecía ser visitado por esa misma presencia. Era como si la silueta hubiera decidido hacer de mensajera del final, un presagio que anunciaba que el ocaso estaba cercano. La recurrencia de estos eventos me hizo cuestionar mi entendimiento de la realidad. ¿Podría ser que la muerte misma hubiese dejado una huella imborrable en esos muros? ¿O acaso se trataba de una entidad que se alimentaba del dolor y la desesperación acumulados en el lugar? A medida que pasaban las semanas, los episodios se volvieron más intensos. Una noche, mientras recorría los largos pasillos en busca de un paciente que necesitaba asistencia, sentí de nuevo esa presión en el aire. El silencio era absoluto, roto solo por el eco lejano de pasos y el zumbido de luces viejas. Fue en ese preciso instante cuando la vi, al final del corredor, en la penumbra, una figura etérea que parecía observar cada movimiento. La silueta no tenía rasgos definidos, pero su presencia era tan real que pude sentir un frío glacial recorriendo mi espalda. La sensación de ser observada se volvió insoportable y, aunque traté de aferrarme a la lógica, la certeza de que algo inexplicable se cernía sobre mí se hizo abrumadora. A partir de ese momento, comencé a notar un patrón inquietante. Cada vez que la silueta se manifestaba, los pacientes parecían caer en un estado de desesperanza casi inmediato.
Aquellos que habían descrito haberla visto no tardaban en sucumbir a sus dolencias, como si la presencia fuera la última llamada de un destino ineludible. No eran simples coincidencias, era como si la energía oscura del hospital estuviera en sintonía con el final de la vida. Yo, que había aprendido a ser objetiva y a mantener la calma en situaciones críticas, me encontraba incapaz de explicar la relación entre aquella aparición y el inexorable avance de la muerte. Mis noches se convirtieron en un constante duelo entre la razón y el instinto. Cada turno era una batalla interna, donde la certeza de lo inexplicable se enfrentaba a la necesidad de racionalizar el dolor y el sufrimiento. Pero la lógica se quebraba ante la evidencia. En cada habitación, en cada recodo oscuro, la silueta dejaba su impronta. Su forma vagamente humana parecía moverse con libertad por el hospital, apareciendo de repente y luego desvaneciéndose en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de angustia y desesperación. La tensión llegó a un punto crítico una noche particularmente oscura. Había atendido a un paciente que, con lágrimas silenciosas, había expresado su temor a ser abandonado por aquella sombra que lo visitaba. El ambiente estaba cargado de una tristeza inenarrable, y yo, en medio de la penumbra, sentía que la misma muerte se manifestaba en cada rincón. Mientras caminaba hacia otra sala para cumplir con mis tareas, el frío se volvió casi insoportable. Mis pasos resonaban en un corredor que parecía interminable, y en cada puerta cerrada percibía el eco de voces que jamás se oían en la superficie. Fue entonces cuando, casi sin darme cuenta, me encontré cara a cara con la silueta. No hubo gritos ni súplicas, solo un silencio sepulcral que me envolvió, y la imagen de aquella figura me quedó grabada en la memoria de manera indeleble. Cada experiencia dejaba en mí una cicatriz emocional, una marca de lo que era imposible ignorar. Empecé a notar que mi sensibilidad se agudizaba de manera inusual, como si la energía oscura del hospital se hubiera filtrado en mi alma. Las noches se transformaron en un desfile de fantasmas, en las que cada sombra parecía tener una historia que contar, cada murmullo era un lamento de aquellos que ya habían partido. La presencia se volvía más insistente, y yo, a pesar de mis intentos de mantenerme serena, no podía evitar sentir que la muerte se aproximaba en cada esquina. Finalmente, la carga emocional se volvió demasiado pesada para soportarla. Decidí renunciar a mi puesto en el Hospital Santa Cecilia. La decisión no fue fácil, pues dejaba atrás años de dedicación y un sentido profundo de vocación. Sin embargo, la constante presencia de aquella silueta y el incesante ambiente de desesperación habían transformado mi vida en una pesadilla de la que no encontraba escape. Mi último turno fue una experiencia de angustia y resignación. Sabía que estaba dejando atrás no solo un trabajo, sino una parte de mí que había quedado atrapada en esos corredores oscuros. En mi última noche, el hospital parecía haber acumulado toda la tristeza y el terror de años pasados. El ambiente era casi palpable, cargado de un silencio que presagiaba el fin de algo inevitable. Caminé por los pasillos con la certeza de que la silueta se manifestaría una vez más, como si quisiera despedirse de mí o, peor aún, recordarme que allí aún reinaba un poder que desafiaba toda explicación. Y, efectivamente, en un rincón olvidado del edificio, la vi de nuevo. No hubo ningún movimiento exagerado ni grito que rompiera el hechizo, fue simplemente la aparición de una sombra que, en su quietud, parecía haber absorbido toda la tristeza y el miedo del lugar. Esa visión final fue devastadora. Sentí, por un instante eterno, que mi corazón latía con una fuerza descomunal, como si quisiera escapar de mi pecho. Cada fibra de mi ser gritaba que algo no podía ser ignorado, que había cruzado el umbral de lo inexplicable. Al amanecer, mientras abandonaba el hospital por última vez, sentí que dejaba atrás una parte de mi alma, una que jamás volvería a ser la misma. El edificio, con sus paredes desgastadas y su atmósfera densa, parecía despedirse de mí en un silencio ensordecedor, como si agradeciera el fin de mi sufrimiento y el cese de mis dudas. Han pasado años desde aquel episodio, pero la imagen de la silueta persiste en mi mente con una nitidez aterradora. Aunque intenté rehacer mi vida lejos del hospital, el recuerdo de aquellas noches me persigue en los momentos de soledad. Cada sombra que se dibuja en el crepúsculo, cada murmullo que el viento trae consigo, me recuerda que lo vivido no fue fruto de la imaginación, sino una cruda realidad que se oculta en lo inexplorado.
A veces, en el silencio de la noche, cierro los ojos y revivo cada detalle, el murmullo sordo de los pasillos, el eco de mis pasos y esa figura que se materializaba sin previo aviso. Me pregunto si aquella presencia era simplemente el eco del dolor acumulado de innumerables despedidas o si, de algún modo, se trataba de una entidad con voluntad propia, destinada a anunciar el final de la vida. No encuentro respuestas, solo un miedo persistente y la certeza de que hay fuerzas en este mundo que escapan a la comprensión humana. Intenté contarle a algunos colegas lo sucedido, pero mis palabras se ahogaban en el silencio de quienes preferían creer que todo era producto del cansancio y la tensión emocional inherente al trabajo en un hospital. La lógica científica y el escepticismo no podían explicar la intensidad del terror que experimenté, ni la forma en que aquella silueta parecía imbuir cada habitación con una presencia casi palpable. Los testimonios se volvieron un susurro recurrente entre aquellos que, al borde de la desesperación, habían sido visitados por esa sombra. Poco a poco, el hospital se transformó en un santuario de secretos oscuros, donde la línea entre la vida y la muerte se difuminaba, y donde cada adiós estaba marcado por la aparición silenciosa de una presencia que parecía conocer el destino final de cada alma. Hoy, al mirar atrás, sé que mi experiencia en el Hospital Santa Cecilia me cambió para siempre. La enfermería me enseñó a cuidar, a consolar y a enfrentar el dolor, pero también me abrió los ojos a una dimensión oculta de nuestro mundo, aquella en la que lo inexplicable se impone sobre lo racional, y en la que la muerte y el terror conviven en un delicado equilibrio. Aunque he intentado construir una vida nueva, lejos de aquellas sombras, aún siento en mis noches el frío toque de una presencia que no se va, el murmullo persistente de una voz que me recuerda que, en algún rincón oscuro, la silueta sigue acechando. No sé si algún día podré olvidar completamente lo sucedido, o si la visión de aquella figura se convertirá en parte indeleble de mi ser. Lo único que sé es que, en cada momento de calma, percibo un eco de aquel terror, una advertencia sutil de que en los lugares donde la vida se desvanece, el misterio de lo desconocido permanece. Y mientras siga caminando por este mundo, con la memoria de aquellas noches impregnada en cada latido, tendré la certeza de que, incluso en la aparente normalidad, la sombra de la muerte se esconde, lista para aparecer en el umbral de lo inexplicable. Esta es mi historia, una confesión de la verdad oculta tras los muros de un hospital olvidado, un testimonio de lo que sucede cuando el dolor y la soledad se entrelazan con energías que trascienden la realidad. La silueta no es solo un presagio de muerte, es la encarnación de aquello que se esconde en el silencio, en los rincones donde el sufrimiento y la desesperanza hacen morada. Y aunque he dejado atrás aquel lugar, cada noche, al cerrar los ojos, siento su abrazo helado, su mirada incesante, recordándome que hay secretos en este mundo que jamás podrán ser explicados del todo. Quizás algún día encuentre paz o logre comprender la magnitud de lo que viví. Hasta entonces, la silueta será mi sombra constante, el eco de una verdad que se resiste a desvanecerse y la prueba de que, en los confines de la existencia, hay fuerzas que jamás podrán ser ignoradas. Esta experiencia me marcó de manera irreversible. La luz y la oscuridad, la esperanza y el terror, se fusionaron en mis recuerdos de aquella época en que cada adiós estaba sellado con la aparición silenciosa de una figura ominosa. Y es que, en el hospital, en medio de gritos ahogados y lágrimas incontrolables, descubrí que la muerte no solo es el final de la vida, sino también la manifestación de aquello que habita en la penumbra, esperando el instante en que el alma se rinda al destino. La silueta, esa presencia inexplicable, continúa viva en mi memoria, como un recordatorio ineludible de que hay secretos demasiado oscuros para ser olvidados, y de que, en cada rincón de la existencia, la frontera entre lo visible y lo invisible es tan tenue como el susurro del viento en una noche sin luna. Hoy, al compartir mi relato, no busco asustar o provocar pánico, sino simplemente dar testimonio de una verdad que me persigue día y noche. Si alguna vez se han cruzado en sus caminos energías inexplicables o han sentido la presencia de algo que desafía la realidad, sabrán a qué me refiero. En el silencio de la noche, cuando las sombras se alargan y el tiempo parece detenerse, queda la pregunta, ¿realmente estamos solos, o la oscuridad guarda secretos que ni siquiera la luz se atreve a revelar? La respuesta, como todo en esta vida, se esconde en el misterio. Y yo,
marcada para siempre por aquella experiencia, sigo preguntándome si alguna vez podré deshacerme de la sensación de ser observada, de que en algún lugar, en la inmensidad de lo inexplicable, la silueta sigue aguardando su momento. La última guardia. Me llamo Isabel y soy enfermera jubilada, aunque a veces siento que el retiro no pudo librarme de las sombras que arrastré en mi última guardia. Siempre he creído en lo paranormal y mi vida laboral me obligó a enfrentar horrores que, por mucho que trate de olvidar, siguen grabados en mi mente. Nunca imaginé que un hospital, remodelado recientemente en un centro médico de vanguardia, pudiera ocultar secretos oscuros y presencias inhumanas tan inquietantes que aún me roban el sueño. El centro en el que trabajé durante 2 largos años se erguía en las afueras de una ciudad pequeña, en un edificio que, a simple vista, parecía moderno y bien iluminado. Sin embargo, la estructura había sido levantada sobre los cimientos de un antiguo asilo abandonado, cuyos rumores sobre experimentos crueles y sufrimientos inenarrables circulaban entre quienes conocían la historia del lugar. Me ofrecieron el puesto por la excelente remuneración y, a pesar de mi experiencia, algo en la atmósfera del edificio me ponía los pelos de punta desde el primer día. La primera noche transcurrió casi sin incidentes, el ambiente era frío, la iluminación tenue y el silencio de los pasillos parecía apenas interrumpido por el murmullo distante de equipos en funcionamiento. Sin embargo, la calma se transformó en inquietud a partir de la segunda noche. Mientras realizaba mis rondas en una ala poco transitada, empecé a notar detalles que escapaban a toda explicación. El eco de pasos que no se correspondían con ningún personal, el sonido metálico de objetos arrastrándose en la lejanía y un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de algún rincón olvidado del hospital. Durante aquella noche, mi intuición me llevó a revisar el sótano del edificio, una planta cerrada al público y destinada al almacenamiento de utensilios quirúrgicos y medicamentos. A diferencia de los demás niveles, allí la luz era escasa y la única fuente luminosa era la débil bombilla que parpadeaba en un pasillo interminable. Mientras caminaba por aquellas escaleras de hierro frío, recordé vagamente las historias sobre el asilo, relatos de pacientes sometidos a experimentos atrozmente inhumanos y, en ocasiones, el eco de sus gritos en las noches de tormenta. Avancé con paso firme, aunque mi interior latía con fuerza desbocada. Llegué a una sala que, a simple vista, parecía haber sido un quirófano en uso. Pero lo que observé fue un escenario de total caos, camillas volteadas, instrumentos dispersos y, en el centro, una mancha oscura en el suelo que parecía emanar un frío glacial. No había nadie, pero el ambiente estaba cargado de una tensión abrumadora, como si la habitación hubiera sido testigo de una presencia invisible que se negaba a abandonar el lugar. Decidí inspeccionar cada rincón de ese piso prohibido. Mis pasos resonaban en la penumbra, y cada crujido del suelo me hacía dudar de si estaba solo o si algo me seguía. Mientras revisaba una sala contigua, el eco de unos sollozos ahogados llegó a mis oídos. Me detuve en seco, era un llanto desconsolado, lleno de desesperación y dolor, un sonido que parecía provenir de lo más profundo de una herida abierta en el tiempo. Sin pensarlo 2 veces, me armé de valor y recorrí el pasillo en dirección a la fuente de aquel lamento, aunque cada paso aumentaba mi temor. El corredor me condujo a un cuarto que, a diferencia de los demás, estaba en completo silencio. Allí, en la penumbra, se podía distinguir vagamente la figura de una persona de pie, con la mirada fija en una esquina oscura. El ambiente era tan denso que el aire parecía pesarse sobre mis hombros y cada fibra de mi ser me instaba a huir. Sin embargo, algo en mí, quizás el eco de mi juventud y mi espíritu indomable, me obligó a permanecer en pie. La figura se desvaneció en un suspiro, y en su lugar, un estremecedor frío me recorrió la espalda. No había explicación lógica para lo que había visto, la imagen se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome con una sensación de vacío y desesperación. Durante los días siguientes, el hospital empezó a comportarse de manera extraña. Los pasillos, aunque llenos de luz durante el día, parecían transformarse al caer la noche. Los murmullos se intensificaron y una sensación de ser observado me perseguía constantemente.
En mis rondas, noté que las puertas que supuestamente estaban cerradas se encontraban entreabiertas, como si alguien o algo hubiese querido advertirme de su presencia. En una ocasión, mientras revisaba una sala de recuperación, encontré una carta vieja pegada a la pared. La misiva, escrita en tinta desvaída, relataba la historia de un paciente olvidado, cuya existencia había sido borrada de los registros oficiales, y que supuestamente aún vagaba por los pasillos buscando redención por los horrores que sufrió en vida. Aunque traté de racionalizar aquello como producto de mi imaginación, la evidencia se volvía cada vez más tangible. Un día, mientras organizaba el inventario en una sala de suministros, sentí como si una mano helada rozara mi hombro. Al girarme, no encontré a nadie, pero la sensación perduró, dejándome helada de terror. Empecé a dudar de mi cordura, a cuestionar si todo lo que vivía era una alucinación producto del cansancio acumulado o si, en efecto, había fuerzas que escapaban a la comprensión humana. La noche más perturbadora ocurrió cuando decidí, por mi cuenta, seguir el rastro de unos extraños ruidos que parecían provenir de un ala restringida del hospital. No era la primera vez que alguien mencionaba haberse sentido observado en esa zona, pero nunca había tenido el valor de adentrarme allí. Esa noche, armada con una linterna y una determinación que desafiaba mi instinto de autopreservación, crucé la puerta cerrada con llave que conducía a una antigua ala de tratamiento. La puerta rechinó al abrirse, como si lamentara haber sido perturbada, y un hedor a humedad y descomposición inundó mis sentidos. El corredor era un laberinto de sombras y susurros. Cada habitación parecía contar una historia trágica. En una, encontré una antigua fotografía en blanco y negro de un grupo de pacientes cuyos rostros mostraban desesperación y resignación. En otra, resquebrajadas sillas y mesas formaban parte de un mobiliario olvidado, testigos silenciosos de un pasado lleno de sufrimiento. El ambiente se volvía más opresivo a cada paso, y mis intentos por mantener la calma se veían continuamente saboteados por la sensación de ser observada por ojos invisibles. Al llegar a lo que parecía ser el final del pasillo, un sonido estremecedor me hizo detenerme en seco. Era un gemido profundo, lleno de agonía, que retumbaba en las paredes. Con el corazón acelerado, avancé despacio, sintiendo que cada segundo se alargaba en una eternidad. El gemido se transformó en un sollozo, y en ese instante comprendí que algo había sido perturbado en ese lugar, algo que no pertenecía a este mundo. La linterna temblaba en mi mano, y una sombra se deslizó rápidamente a lo largo de la pared, como una advertencia muda. El horror se instaló en mi interior de manera definitiva aquella noche. Sentí que la oscuridad me abrazaba, que las paredes mismas parecían palpitar con una energía malévola. Mis intentos de huir se vieron frustrados por una fuerza invisible que parecía encerrar cada salida. Durante lo que parecieron horas interminables, estuve atrapada en un torbellino de recuerdos y visiones, donde el sufrimiento de aquellos que habían sido víctimas de los crueles experimentos del pasado se mezclaba con mi propio miedo. Aquella experiencia no fue fruto de la imaginación, sino el eco vivo de un pasado olvidado que se negaba a ser enterrado. Con el paso del tiempo, la actividad paranormal se volvió una constante en mis turnos. No eran solo los ruidos o las sombras errantes, sino la presencia palpable de una energía oscura que impregnaba cada rincón del hospital. Recuerdo noches en las que, al realizar mis rondas, sentía que alguien susurraba mi nombre en el silencio o que manos invisibles buscaban arrastrarme hacia la penumbra. Mis compañeros, aunque escépticos al principio, comenzaron a relatar eventos similares, ecos de gritos lejanos, luces que se apagaban sin razón y, en ocasiones, la sensación de ser observados por presencias que no podían ser identificadas. Una vez, mientras intentaba consolar a una paciente que se encontraba alterada por el ambiente, noté que su mirada se perdía en la nada. Sus ojos se volvían vidriosos, como si estuviera reviviendo un trauma lejano. En ese momento, comprendí que el hospital no era solo un edificio moderno, sino un receptáculo de memorias y sufrimientos que trascendían el tiempo. La sensación de estar inmersa en un relato de horror real se intensificaba con cada nueva experiencia, y yo, que siempre me había considerado valiente, empecé a dudar de mi capacidad para enfrentar aquello.
La revelación más impactante llegó cuando un anciano conserje, que había trabajado en el centro desde sus inicios, me confesó en voz baja que muchas noches se escuchaban sollozos y lamentos provenientes del ala vieja, y que había visto figuras que se desvanecían en los rincones más oscuros. Me habló de un paciente, olvidado por el sistema y condenado a vagar entre las sombras, cuya aparición había coincidido con el inicio de la actividad paranormal. Sus palabras resonaron en mi mente como una maldición, recordándome que algunos horrores nunca mueren, sino que se transforman y persisten en el silencio de la noche. Durante mis últimos meses en el hospital, intenté ignorar lo que sucedía a mi alrededor, aferrándome a la lógica y la rutina. Sin embargo, cada noche se convertía en una lucha contra el miedo. La soledad en esos pasillos desiertos se volvía insoportable y la certeza de que algo o alguien me seguía era una compañía que jamás había deseado. Con el tiempo, noté que algunas enfermeras, a las que nunca llegué a conocer bien, abandonaron el hospital abruptamente, dejando tras de sí miradas perdidas y palabras inacabadas. Sus silencios eran testimonio de horrores que no podían ser contados sin arriesgar la cordura. Ahora, años después de haber dejado aquel lugar, el recuerdo de aquellas noches me persigue. El hospital fue eventualmente cerrado por causas inexplicables y su edificio fue demolido para dar paso a una urbanización, pero yo sé que en cada rincón oscuro, en cada eco de la noche, se esconde el sufrimiento de aquellos que quedaron atrapados en su propia pesadilla. A veces, cuando la oscuridad se cierne sobre mi hogar, creo escuchar el sonido lejano de pasos y susurros, como si el pasado no hubiera terminado de reclamarme. Esa sensación me recuerda que, aunque intenté dejar atrás aquel terror, en lo profundo de mi alma sigo siendo parte de la última guardia que realicé. Hoy escribo estas líneas con la esperanza de que mi relato sirva como advertencia, una crónica de un horror real y silencioso que se esconde en los lugares donde la luz apenas se atreve a penetrar. No hay consuelo en la lógica cuando se trata de fuerzas que trascienden la comprensión humana. La historia de aquel hospital es un recordatorio de que hay rincones del mundo en los que el dolor y la desesperación se han convertido en ecos perpetuos y que, en ocasiones, el precio de la valentía es llevar consigo cicatrices que el tiempo jamás logrará borrar. Al rememorar cada detalle, siento la frialdad en mi piel, el peso de cada grito ahogado y el estremecimiento de cada sombra fugaz. La verdad es que, a pesar de mi retiro, el terror no me ha abandonado por completo, se esconde en las noches solitarias, en el silencio de los pasillos de mi memoria, esperando el momento de volver a recordarme que hay fuerzas que jamás deberían ser despertadas. Quizás algunos piensen que son simples historias de imaginación desbordada, producto del cansancio y la soledad, pero yo sé lo que viví. Cada experiencia, cada visión, cada susurro en la oscuridad fue tan real como la sangre que corre por mis venas. Y aunque los años han pasado, y la modernidad intenta borrar las huellas de un pasado maldito, no puedo evitar sentir que, en cada nueva noche, algo se mueve en la penumbra, aguardando para reclamar su lugar. Hoy, al escribir estas palabras, lo hago desde el abismo de mis recuerdos, consciente de que, a pesar de la aparente calma, el horror sigue acechando. Mi relato es una ofrenda a la verdad, una confesión en la que expongo el precio de haber sido testigo de aquello que desafía toda explicación. No busco compasión ni entendimiento, solo que quienes lean estas líneas se pregunten, ¿y si la oscuridad que ignoramos es más real de lo que imaginamos? Así concluyo mi relato, con la certeza de que el terror es un huésped que nunca se va por completo, y que, en cada último suspiro de una noche sin luna, el eco de aquella última guardia sigue resonando, recordándome que hay heridas que ni el tiempo ni la razón pueden sanar. Espero que mi historia, tan real y tan dolorosamente inexplicable, sirva de advertencia a aquellos que se atrevan a adentrarse en los recovecos de la oscuridad, pues en el silencio de la noche, lo olvidado siempre regresa. No importa cuántos años pasen, ni cuántas veces intente olvidar los gritos y los sollozos, siempre sentiré la presencia de aquellos que sufrieron y murieron en ese edificio. La última guardia no fue solo un turno más, sino el encuentro con un pasado que se niega a morir y que, de algún modo, me ha marcado de forma indeleble. Cada vez que cierro los ojos, revivo el crujido de las escaleras, el eco de los pasos y la sensación de manos invisibles que rozaban mi piel en la oscuridad.
Y, aunque trato de convencerme de que ya estoy a salvo, sé que el terror sigue allí, esperando el momento en que la luz se desvanezca por completo. Esta es mi historia, contada sin adornos ni diálogos superfluos, solo la cruda verdad de lo inexplicable. En cada rincón de ese hospital, en cada sombra proyectada por una linterna parpadeante, se esconde el grito silente de una existencia condenada, y yo fui testigo de ello. Espero que, al leer estas líneas, quien se aventure a adentrarse en el misterio de lo paranormal pueda comprender que hay verdades que desafían la lógica, y que en la última guardia de cada noche se esconde un secreto que jamás debe ser desvelado. Hoy, ya retirado y con la vida encaminada hacia la calma que tanto anhelé, me encuentro a menudo mirando hacia atrás, a esos momentos en los que la oscuridad parecía cobrar vida y el terror se manifestaba en formas que mi mente se esforzaba por comprender. Quizás en otro tiempo hubiera renunciado, me habría rendido ante el miedo, pero mi instinto me impulsó a enfrentar lo desconocido, a desentrañar los misterios que se ocultaban tras las paredes de ese hospital maldito. Sin embargo, la valentía tiene un precio, y en mi caso, ese precio fue la carga de llevar en el alma un fragmento del horror que allí habitaba. La última guardia, esa noche fatídica, se convirtió en el punto de no retorno. Cada experiencia vivida en ese hospital se grabó en mi memoria con una nitidez dolorosa, el crujido incesante de la madera vieja, el eco de los susurros que parecían invocar nombres olvidados, la visión de sombras que danzaban en la periferia de mi campo visual y, sobre todo, la sensación ineludible de que la oscuridad oculta secretos que nunca deberían ser desvelados. Aunque los años han pasado y mi cuerpo ya no recorre aquellos pasillos, la experiencia sigue viva en mí, como un recordatorio de que hay verdades demasiado escalofriantes para ser ignoradas. No pretendo que mi relato sea tomado a la ligera ni que se lo considere una simple fantasía. Lo que viví en aquel hospital fue tan real como el latido de mi corazón, y aunque muchos prefieran no creer en lo inexplicable, la experiencia permanece incrustada en mi ser. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro desencajado de aquellos que, en algún momento, sufrieron en silencio, y escucho el eco de sus gritos que se disuelve en la penumbra, como un lamento que nunca encuentra descanso. Así concluye mi confesión, una narrativa sin artificios, sin diálogos superfluos, sino la cruda exposición de una verdad aterradora. Mi vida, marcada por aquella última guardia, se ha convertido en un recordatorio perpetuo de que hay rincones en los que el terror y la desesperación se funden en una sola entidad, una entidad que se niega a morir y que, de alguna forma, nos acompaña incluso en la aparente seguridad de la rutina diaria. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún puedo sentir la frialdad de aquellas noches y el peso de cada mirada fantasmal. Mi esperanza es que mi historia sirva para advertir a quienes se atrevan a explorar lo desconocido, pues en cada sombra puede esconderse un recuerdo, en cada susurro la voz de lo olvidado, y en cada noche sin luna, el eco incesante de la última guardia. La verdad es que, por más que intente dejar atrás lo vivido, el terror sigue presente, latente, aguardando el momento de volver a reclamar su sitio en la penumbra. La experiencia fue un recordatorio escalofriante de que hay fuerzas en este mundo que superan nuestra comprensión, fuerzas que se alimentan del miedo y del sufrimiento y que, al igual que el dolor, no se disipan con el paso del tiempo. Mi testimonio es la evidencia de que, en la soledad de la noche, uno puede encontrarse cara a cara con horrores que desafían toda explicación. Y así, entre la realidad y la pesadilla, queda sellada la historia de aquella última guardia, una experiencia que me marcó para siempre y que, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo el eco persistente de un pasado maldito. Espero que estas palabras resuenen en aquellos que aún se atreven a creer que el terror es solo producto de la imaginación. Porque en cada paso, en cada cruce de miradas y en cada sombra furtiva, se oculta la posibilidad de que lo inexplicable sea, en realidad, una parte inherente de nuestro destino. Y mientras la luz del día siga disipando la oscuridad, quizá podamos olvidar, pero en la soledad de la noche, la última guardia sigue recordándonos que hay secretos que jamás deben ser olvidados. Con esta confesión, dejo mi alma expuesta, con la esperanza de que mi relato, tan real y desgarrador, inspire tanto temor como la verdad que se esconde en el silencio de los pasillos de un hospital olvidado. Porque, a veces, la única forma de enfrentar nuestros miedos es recordarlos, admitirlos y, sobre todo, aceptarlos como parte inevitable de la existencia.
La última guardia, mi última noche en ese lugar maldito, permanece como una cicatriz imborrable en mi memoria, una marca de que el terror, en su forma más pura, jamás muere. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.